A continuación, Momentos con Male. Hola, ¿cómo estás? Soy Malena Quiroz de Momentos con Male. Vamos a tener un tiempo de nuevo con ustedes grabando este episodio sobre hidratarse, la importancia de tener una adecuada hidratación. Como te he comentado en otro momento con Male, estos episodios, este podcast, está dirigido a nuestras 3 áreas de vida, es decir, como Dios nos ha constituido, que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces los temas que yo comparto contigo siempre tienen una implicación en estas 3 áreas. Y hoy vamos a hablar de esta parte importante, esta acción que nosotros debemos de tener diaria de hidratarnos, de tomar agua, ¿verdad? Ese elemento tan importante para nuestro cuerpo. Incluso estamos constituidos, una gran parte de nuestro organismo, de este líquido vital, de esta combinación de hidrógeno con oxígeno, ¿verdad? Que nosotros en la tabla de los elementos químicos vemos que está definida con el nombre de H2O. Entonces, es muy importante a todo nivel de nuestro organismo tener una hidratación adecuada diariamente. Los expertos comentan que el agua tiene un beneficio muy importante en los órganos, en el cerebro, en la piel, en el cabello, las uñas, o sea, todo nuestro ser a nivel corporal, tanto de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Que lo que nosotros vemos está conformado con el órgano más grande que nosotros tenemos en el cuerpo, que es la piel. Y, ¿verdad? Y vemos pues nuestros ojos, la nariz, o sea, pero es más lo que no vemos de nuestro cuerpo que lo que vemos, que son todos los órganos internos, nuestro cerebro, pues todo el sistema ocular que nosotros no alcanzamos a ver, el auditivo, aún, ¿verdad? Nuestros dientes, la lengua, todo el cuerpo se ve beneficiado al momento que nosotros tenemos esta práctica diaria de estar ingiriendo agua, de estarnos hidratando. Y algunas personas tienen el hábito correcto del agua y otras personas a veces, pues no. Y no sé en qué de estas dos tipo de personas estés tú. No sé si tú realmente tienes ese buen hábito de la ingesta del líquido del agua. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, o tú pudieras pensar, ¿verdad? Bueno, es que yo tomo pues el refresco gaseoso que sea de tu preferencia, ¿verdad? O tomo aguas gasificadas o aguas con dulce, ¿verdad? Pero sí también tenemos que tener el cuidado de tomar el agua de una manera sana, sin sin tanta cantidad de azúcar también, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del agua simple, de ese elemento que cuando a veces estamos en la educación primaria, en las escuelas, nos enseñaban, por lo menos en mi tiempo, que era ese líquido inodoro, incoloro e insípido. Y tal vez eso es lo que marca a nivel cerebral que muchas personas digan, no, es que a mí el agua simple, así el agua natural, el agua sin nada, pues no me entra, ¿verdad? Entonces sí tenemos que conocer o recordar la importancia de hidratarnos adecuadamente. Los expertos comentan que no debemos de tomar agua cuando ya sentimos sed. Y muchas veces puedes decir, no, pues, ¿cuál es la situación si yo tomo agua cuando tengo sed? ¿Verdad? Pero déjame decirte que la sed es la señal de tu cuerpo diciéndote que está deshidratado. Entonces tenemos que ingerir el agua antes de ese proceso donde el organismo, donde nuestro cuerpo, donde ya a nivel de nuestra boca, ¿verdad? Ya sentimos que decimos a veces de una manera coloquial, nos estamos secando.
Entonces debemos de evitar llevar al cuerpo a ese proceso de deshidratación. Entonces lo ideal es estar tomando agua durante el día, aunque no tengamos sed, ¿verdad? No dejar pasar muchos minutos de estar tomando agua entre una y otra, pues, dosis de este líquido tan vital, ¿no? Entonces, es importante que tengamos, ¿verdad? O desarrollemos el hábito de tomar agua. Como te dije al inicio, estamos constituidos de una gran cantidad de agua y la desechamos también en el transcurso de las 24 horas de nuestra vida. Entonces, pero tenemos que saber, ¿verdad? O recordar, como te dije antes, que la importancia de estar hidratados a nuestro nivel corporal. ¿Qué beneficios trae el organismo el agua? Fíjate que orgánicamente ayudamos a nuestros riñones a trabajar de una manera efectiva para que él pueda desalojar a través de la orina, el sudor también, ¿verdad? Nuestro cuerpo a través del sudor, las toxinas que no se deben de quedar en nuestro cuerpo. Entonces imagínate que es como si tú pusieras a trabajar un motor de un carro sin aceite. Va a llegar un momento que va a tronar ese motor. Entonces a veces nuestros riñones están trabajando sin este líquido, ¿verdad? Sin el agua. Y a veces tomas, y no voy a decir ninguna marca para no hacerle publicidad a ninguna, ¿verdad? Pero el refresco de tu preferencia. Y ese refresco, ya sea un agua endulzada, ¿verdad? De una manera de esas que vienen en sobre. Y tú pones a trabajar a tus riñones que tiene que ser un proceso más fuerte, ¿no? Un trabajo mayor para ayudar a eliminar esas toxinas, ¿verdad? Esas cosas que hay en el organismo que no son necesarias y que el cuerpo lo elimina a través de los riñones. Pero el elemento que los riñones necesitan para trabajar adecuadamente, pues es el agua. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos beber agua durante el día. Varias dosis, ¿verdad? Se comenta que lo ideal es beber 8 vasos de agua diarios. Es importante ayudarle a nuestros riñones y va a beneficiar para que no se desarrollen 2 tipos de cáncer, que es el de la vejiga y el del colon, hablando a nivel de todo el proceso que hacen los riñones. Entonces, es muy importante que nosotros como hijos de Dios cuidemos nuestro cuerpo. A veces pensamos que el enfocarnos en él caemos en una banalidad, pero no. Aquí en tu cuerpo, aquí en mi cuerpo, vive el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a dar cuentas delante de Dios cómo nosotros administramos esta parte tan importante del diseño de Dios. Entonces, te decía, contribuye a la mejora del trabajo de los riñones. Mejora el sistema inmunológico. Fíjate qué interesante. No solamente a veces pensamos, bueno, voy a tomar mucha agua para estar hidratado y que la piel, ¿verdad?, no se me arrugue, pero es más profundo la labor del agua en el organismo, en el sistema inmunológico. Así como evita que nosotros podamos agriparnos, ¿verdad?, que podamos tener una gripa, fíjate que también ayuda a nivel cardiovascular, ayuda al corazón a que efectúe ese proceso de purificación de la sangre y que irrigue todo el cuerpo, porque también pues en algún momento hablaremos de las arterias, de las venas, ¿verdad? Qué cantidad, qué kilometraje tenemos adentro de nuestro cuerpo de venas, ¿verdad? De arterias también, cómo suman esa cantidad, ¿verdad? Pero el agua ayuda a que el corazón haga sus procesos de oxigenación, de bombeo, ¿verdad? De que la sangre fluya de una manera más adecuada. Entonces es importante. Es más, haz una pausa ahorita, levántate, ve por un vaso con agua y mientras me escuchas empieza a beberla, ¿verdad? Entonces mejora el sistema inmunológico, ayuda al funcionamiento de los riñones, ayuda a un buen funcionamiento del corazón. Y otra cosa muy importante a nivel social, ¿verdad? Cuando estamos nosotros socializando,
o estamos en el trabajo. El agua te va a ayudar, a ti y a mí nos va a ayudar a resolver problemas de mal aliento. ¿Por qué? Porque hace una limpieza a nivel bucal. La saliva tiene un proceso importante en la boca, pero esta se genera de una manera sana si nosotros estamos durante el día ingiriendo agua. Entonces, si tú quieres evitar un mal aliento, toma agua. Otro beneficio que tiene la ingesta del agua es el de mantener la temperatura del cuerpo, ¿no? Es muy importante que nosotros mantengamos esos niveles de calor de nuestro organismo. Entonces, esto se genera a través de beber agua. Entonces, vemos cómo hay un beneficio muy integral a nivel orgánico si nosotros bebemos agua, ¿no? Como te decía al principio, vamos a ver cambios. Te estuve mencionando esos beneficios a nivel orgánico que el agua produce en nosotros. Y a veces nosotros, como te digo, nos quedamos nada más a nivel de piel, ¿no? Pero es demasiado lo que otorga el que tú y yo estemos teniendo dosis reales importantes en nuestra vida, ¿verdad? De este líquido tan vital. Todo depende, obviamente, también que si tú haces más ejercicio, si tú sudas mucho en el día, pues vas a tener la necesidad de poder la dosis diaria, pues aumentarla. ¿Por qué? Porque al momento de ejercitarte, pues vas a sudar y te vas a deshidratar. Entonces, o si por ejemplo, si vives en lugares donde las temperaturas son muy altas, pues también no solamente nos debemos de quedar en esos 8 vasos de agua. Y como te digo, importante, no tomar agua cuando se siente ya sed, porque entonces significa que ya estamos deshidratados. Tenemos que hacer esa dosificación intencional durante el día, ¿verdad? Tener nuestro vaso, si estamos trabajando, nuestra botella de agua y de vez en cuando, ¿verdad? Estar ahí tomando la cantidad, pues, que tú quieras, ¿verdad? Hay gente que se la avienta muy fácil y a grandes tragos, ¿verdad? Pero otras que van a ser diferentes, pero adecúalo a ti, a tu personalidad, ¿verdad? A tu gusto. Pero no dejes de tomar esos 8 vasos diarios de agua. Pero si vives en lugares donde las temperaturas son más altas, pues sí tendrías que aumentar por lo menos un vaso más en esa dosis diaria de agua. Vemos que la importancia de hidratarnos a nivel orgánico, ¿verdad? A nivel cuerpo. Entonces ya vimos una área de ese ser integral que Dios te hizo a ti vamos a empezar ahora con el cuerpo. Eres alma y eres espíritu. Entonces, ya en el área del cuerpo, pues te mencioné, y siendo muy reiterativa, la importancia de hidratarte adecuadamente. Con líquidos como el agua, también algunos expertos mencionan que las infusiones, los té, los caldos, las sopas, ¿verdad? También ahí donde se usa este líquido vital, pues también suma a esa ingesta diaria de agua. Pues para mí lo ideal también es que tú tomes la cantidad natural del agua, o sea, simple, agua simple. Entonces es muy importante porque ya te comenté la importancia, el beneficio, la contribución que se hace a nivel corporal, a nivel orgánico. Y algo muy importante que me faltó decirte, a nivel cerebral. Es muy importante que nosotros estemos ingiriendo agua porque a nivel cerebral hay funciones que se activan con este líquido vital. Entonces es algo que abarca todos los órganos, abarca los tejidos, ¿verdad? Incluso los huesos, o sea, es una cosa impresionante de beneficio de estar hidratados adecuadamente. Aquí voy a comentarte algo que la palabra de Dios dice a nivel emocional y lo voy a voy a hacer una suma aquí, una adhesión con el área espiritual.
¿Por qué es tan importante el poder nosotros estar hidratados a nivel espiritual? Que esto va a traer un beneficio a nivel alma, a nivel emocional. ¿Te recuerdas el caso de la mujer samaritana? La mujer samaritana se cree que ella salía a llenar, iba por agua, volvemos a este líquido vital, iba por agua a ese pozo más o menos al mediodía, porque ella tenía un estilo de vida que las demás personas no compartían. Ella era una persona que sociablemente era pues rechazada, ¿no? Por sus decisiones de vida de pues haber tenido varias parejas, ¿verdad? Varios maridos. Ella tenía que ir por el agua a horas del mediodía donde el calor era intenso. Y Jesús se le había pedido que fuera a orar por una niña. Y él tenía que caminar varios kilómetros para llegar hasta donde vivía esta niña. Pero en ese trayecto Jesús pasa por Samaria. Pasa por Samaria porque él incluso le dice a los discípulos que le es necesario pasar por ahí. Pues Jesús cansado y llega a este pozo donde llega la mujer samaritana. En ese momento, antes de llegar, Jesús le dice a los discípulos que ellos se adelanten y que él los espera, que él va a estar ahí en ese pozo. Y empieza una conversación con esta mujer. Pues el objetivo de ella era sacar agua, pues para todas las labores que ella necesitara, incluso pues beberla. Entonces la conversación que Jesús empezó a tener con la mujer, ¿verdad? Y salió a relucir el pozo, ¿no? Que era uno de los temas también entre samaritanos y judíos de no ponerse de acuerdo, ¿no? Ellos tenían un conflicto de que si da dónde se debería de adorar a Dios, si en Samaria o en Jerusalén. Entonces empezaron en esta conversación sobre esto. Pero en la intención de Jesús, el propósito de Dios para la vida de esta mujer es quitarle la sed. Y no la sed de esta agua líquida, ¿verdad? De este H2O, de esta combinación de estos elementos que forman uno solo, sino ir más allá. El objetivo era hidratarla a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces, en esta conversación sale a relucir la necesidad de tomar un agua que le quitara la sed de una manera permanente a esta mujer, ¿verdad? Ella pareciera que su sed era de tener una aceptación a nivel emocional, ¿verdad? Y que ella lo enfocaba a haber tenido varios maridos, en una búsqueda de esta mujer de poder saciar su necesidad, ¿verdad? De poder saciar su sed emocional. Entonces, por ello ella había pasado por varias experiencias. Ella buscaba en los hombres, buscaba en esos maridos, ¿verdad? La respuesta a quitarle esa sed emocional, reconocida o no, porque a veces tal vez tú y tal vez yo tenemos esa sed emocional que la manifestamos en diferentes áreas, no necesariamente en estar buscando en las parejas, ¿verdad? Esa satisfacción, quitar esa sed emocional, ¿verdad? Tal vez otros lo puedan hacer. No quiero dar un ejemplo en particular porque tal vez no mencione el tuyo y te descartes, o a lo mejor menciono el tuyo y estás muy susceptible, ¿verdad? Y no te parece. Pero sí quiero que estés abierto, que estés abierta a reflexionar en tu vida. ¿Cuál es tu sed a nivel emocional, a nivel de tu alma? Chécate qué es lo que piensas, chécate qué decisiones tomas, ¿verdad? Analízate cuáles son tus emociones, tus sentimientos, ¿verdad? Y esas escaseces, esa sed, esas necesidades, ¿verdad? Que tú tienes a nivel emocional, ¿hacia dónde las enfocas? ¿Hacia dónde las quieres resolver? ¿Hacia dónde crees que está la respuesta? Y que lo has intentado muchas veces, que tal vez en ese mediodía, ¿verdad? Y no estoy hablando del tiempo cronológico, pero tal vez en ese tiempo difícil de tu vida, en ese tiempo agotador, frustrante, ¿verdad? Has intentado las respuestas para saciar esa sed emocional
y has visto que cada vez sales más lastimado, más lastimada, que has visto que no se resuelve tu necesidad, ¿verdad? Y estás en una frustración. Aún siendo tú un creyente, aún siendo tú un hijo de Dios, te puedes ver, ¿verdad? En estos tiempos de sed, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos donde estás deshidratado y necesitas una hidratación urgente, pero tomando decisiones que te lleven a nuevos hábitos de hidratación emocional, que te van a llevar a una permanencia de esa hidratación en las emociones, en los sentimientos, en la voluntad, en las decisiones. Entonces, volviendo a esta conversación con esta mujer samaritana, que como te mencionaba, el ejemplo en ella pudiera ser que esas áreas emocionales donde ella estaba deshidratada, donde había demasiada sed, donde tenía que ir en una hora difícil incluso por esta agua, ¿verdad? Ella lo enfocaba no en este líquido, sino decía, bueno, yo a través de mis relaciones matrimoniales voy a resolver esa sed, ¿no? Pero llegando a este punto crucial de esta conversación de Jesús con esta mujer, que no se menciona el nombre, pero fue la primera evangelista de Samaria, ¿verdad? Pero entonces en esa conversación de Juan 4:14, muy puntualmente se menciona, pero el que beba del agua que yo le daré, esto le dice Jesús a la mujer, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para vida eterna, ¿no? Entonces aquí Jesús le está hablando de una manera general porque no le está diciendo tú, si tú bebes, ¿verdad? Él lo está hablando a nivel general, ¿verdad? A nivel humano, pero también era dirigido personalmente. Era un mensaje personal hacia ella. Y dice, pero el que beba del agua que yo le daré, ¿no? No tendrá sed jamás. Esa es la promesa. Pero fíjate la acción que la persona necesita hacer. No dice aquí Jesús, al que yo le dé agua. Dice, el que beba. Hay una decisión personal para hidratarse, ¿verdad? Espiritualmente. No es que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo van a venir y nos van a abrir la boca y nos van a aventar esa agua, ¿verdad? Como algunas torturas que puedes ver en algunas películas, sino que tiene que ver la decisión personal de beber el agua, ¿no? De estarte hidratando. Dice, pero el que beba del agua que yo le daré, ¿verdad? Él puede venir, Jesús puede venir y nos puede otorgar este líquido importante que va a saciar nuestra sed emocional, y Él nos puede estirar la mano y nos puede invitar a tomar, pero si nosotros no la queremos beber, pues ahí no va a haber el cumplimiento de que no va a tener sed jamás. Entonces tú y yo tenemos que tomar esa decisión de que si Jesús nos está dando de esa agua, nos está invitando a tomar esa agua, ¿verdad? Que Él ve la necesidad profunda del alma, ve la necesidad emocional y nos dice, toma, aquí está la solución, ¿verdad? Pero si nosotros no queremos tomar esta agua de vida, pues no se va a solucionar nuestra sed y vamos a seguir nosotros queriendo hacerlo, hidratándonos de otras fuentes, de otros medios que no van a ser el que realmente va a traer el resultado de vida eterna en nosotros, de un éxito, de lograr una libertad emocional. Entonces dice, no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá, fíjate nada más, qué importante, en una fuente de agua que brotará para vida eterna. Entonces quiere decir, yo tengo que iniciar aceptando la invitación de Jesús a beber el agua que Él me está invitando a beber, ¿verdad? Y esto, si yo tomo la decisión de tomar esa agua, de beber esa agua, de hidratarme, en esas áreas emocionales yo no tendré sed jamás. Va a ser solucionada mi necesidad. Y dice, y además se va a convertir, o sea, ese vaso, un simple vaso de agua,
no simple no estoy restándole la importancia, sino en relación a la cantidad, ese vaso, si tú lo bebes, si yo lo bebo, ¿verdad? Va a saciar esa necesidad, pero además se va a convertir después en una fuente de agua que brotará para vida eterna. Entonces, no solamente el beberlo, va a decir, ay, me voy a tomar este vaso de agua que Jesús me está ofreciendo y ya se solucionó el problema, sino que el estar constantemente bebiendo de esa agua de vida se va a convertir ese nuevo hábito de vida en la sanidad emocional, se va a convertir el estar bebiendo del agua de Jesús en una fuente que va a producir agua de una manera inagotable, que entonces yo y tú, todas las áreas emocionales, todas las áreas que están envueltas en el alma, la voluntad, las decisiones, los pensamientos, ¿verdad? Así como a nivel orgánico, el agua líquida produce en el cerebro beneficios, también el agua espiritual va a producir en nuestra vida a nivel cerebral, a nivel de nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros pensamientos van a empezar a cambiar, ¿verdad? Va a haber una renovación del espíritu de nuestra mente y esa sed profunda, esa sed que a veces nos hace caminar nuestra vida cristiana cansados, frustrados, ¿verdad? Donde vemos que las cosas no suceden, donde tenemos una confianza que empieza a veces como a desgastarse, ¿verdad? Pero es porque no estamos bebiendo, dejamos de beber, ¿verdad? Hicimos una única dosis de esa agua que Jesús ofrece y dejamos de tener esa constancia de estarnos hidratando, pues bueno, nos volvemos a atrofiar. Entonces, por eso es la constante, es el crear un hábito, es desarrollar un hábito de vida, de estar nosotros en una constante conversación con Jesús. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo se produjo que esta mujer bebiera del agua de vida? Pues una conversación con Jesús, que fue el parteaguas para su vida. Pero de ahí ella tuvo que tomar decisiones de vida que fueron las que trajeron esa constancia, que trajeron esa fuente que estuvo fluyendo en ella, ¿verdad? Para que ella pudiera conquistar más áreas de su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Pues tener esas conversaciones con Jesús. ¿Cuándo? Diario. Y diario cada vez que tú quieras conversar con Él. Lo que pasa es que tenemos un pensamiento tan religioso que pensamos que nuestras conversaciones con Jesús son a determinada hora del día, con un lenguaje determinado, ¿verdad? Con un tono de voz especial, ¿verdad? Y con una tonalidad que nos haga sentirnos muy espiritual. No, las conversaciones con Jesús son así, tan cotidianas como con esta mujer. El que si tú hay una necesidad, Él va a venir a conversar contigo. Él te va a ofrecer esa agua de vida y poder decir, ¿verdad? Hasta disertar. Mira, esta mujer, la conversación que estuvo con Jesús no fue una conversación así como muy espiritual, como querer sonar ella una mujer muy propia, ¿verdad? Tampoco una mujer inadecuada, pero a lo que me refiero era con lo cotidiano de la vida. Pero a veces nosotros somos muy religiosos y queremos así como que, ay, Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sino que poder decir, oye, Jesús, fíjate que me está pasando esto. Estoy con esta necesidad, me siento mal emocionalmente, me siento así. Y ¿sabes qué? Hasta estoy incluso enojado o enojada contigo porque no veo la salida, porque no veo que haya resultados, ¿verdad? Y eso es tener una conversación, ¿verdad? Una conversación sincera, sencilla, ¿verdad? Cotidiana, donde entonces Jesús nos va a empezar a tener con nosotros también esa conversación. Vamos a empezar a escucharle, vamos a escuchar de esa voz que vamos a reconocer y y nuestra vida va a cambiar. Vamos a ir conquistando estas áreas que te comentaba, que no hemos podido conquistar hasta ahora, aunque nos congreguemos, aunque tengamos 20 años, 25 años de haber dicho, no, yo conocí a Jesús hace 30 años, pero ¿cuántas conversaciones genuinas hemos tenido durante esos 30 años? ¿Cuántas veces hemos bebido del agua que Él nos está ofreciendo en esas áreas, en esas temporadas? Porque tú y yo pasamos
temporadas diferentes en nuestra vida, ¿verdad? Buenas temporadas, que ahí sí, ¿verdad? A veces ni nos acordamos de beber agua, nos sentimos en otro nivel. Pero cuando viene esa necesidad, cuando viene esa temporada que es difícil, cuando viene esa sequía, ¿verdad? Y todo, pues ya nos empezamos a agotar, nos empezamos a deshidratar. Y ahí en esa deshidratación espiritual es donde queremos resolver. Es donde queremos decir, no, es que ahora sí tengo que buscar a Dios. Ahora sí tengo que leer la palabra. Ahora sí tengo que congregarme. Ahora sí tengo que orar. Entonces, pero cuando ya estamos espiritualmente deshidratados, igual que cuando no debemos de beber agua a nivel orgánico, cuando sentimos esa sed, igualmente, si nosotros queremos experimentar que esa fuente brote para vida eterna, no debemos de llegar a la deshidratación, sino estar en una hidratación constante, de una manera intencional, ¿verdad? De una manera incluso hasta planeada, ¿no? Entonces, sí nosotros debemos de agendar nuestros tiempos con Dios y tener esas conversaciones también, ¿verdad? Esas que salen de repente, esas que salen por estar ahí teniendo esa necesidad de conversar con Jesús y escuchar sus consejos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para estar hidratados emocionalmente? Para que a través de una hidratación espiritual. La hidratación emocional que tú y yo como hijos de Dios necesitamos fomentar es tener una hidratación adecuada espiritual. Y ya te mencioné uno de los puntos, ¿verdad? Es tener conversaciones con Jesús. Es tener también conversaciones con el Padre. Fíjate lo que dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y su confianza esté en él, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Entonces, otras cosas que tenemos que hacer nosotros es tener esas conversaciones también con el Padre, ¿verdad? Y también con el Espíritu Santo y con el Señor Jesús, ¿verdad? Son uno mismo. Entonces, estar allí, ¿verdad? Confiando. Dice aquí, bendito el varón, pero esto no está, nada más está hablando hacia los hombres. Nos está hablando a nosotros, a las mujeres, a ti y a mí que somos mujeres también, ¿verdad? Entonces, bendito, o sea, 7 veces feliz, ¿verdad? Plenamente feliz la persona que confía en Dios, la persona que confía en Jehová. Dice, cuya confianza está en Él. Entonces, y luego lo compara. Cuando una persona tiene esa confianza, ¿verdad? Esa fe. Cuando alguien confía en algo, quiere decir que sabe que lo que le pueda pedir, ¿verdad? La persona esa va a actuar en base al beneficio que se está pidiendo, ¿no? Entonces, el desarrollar ese beber el agua a través de las conversaciones con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre, confiar en ellos, ¿verdad? Tener la certeza, la seguridad de que nos aman, ¿verdad? Que habitan dentro de nosotros. El agua de vida habita dentro de nosotros. Esas cosas que se nos hacen tan complicadas de entender a veces, ¿verdad? Miren, no hay que llevarlo a nivel cerebral, hay que llevarlo a nivel de la confianza, de la fe. Si la palabra dice que el Espíritu Santo, que el Señor Jesús vive en nuestro cuerpo, el agua está dentro de nosotros, así es. No nos compliquemos en cómo será, ¿verdad? Pues no sabemos, tal vez en algún momento en el cielo que tengamos ya una conversación allá, ¿verdad? Con ellos nos lo pueden decir, o a veces aquí pues tal vez toman la confianza y pregunta, a ver, explícame un poquito más, pero ¿qué tal si abrazamos esa agua, ¿verdad? Y bebemos eso que dice que viven dentro de nosotros, ¿verdad? Pues así es, ¿verdad? Así están ahí dentro de nosotros. Entonces tener esa confianza en ellos. ¿Cómo nos compara la palabra aquí? Dices, porque será como el árbol, ¿verdad? No dice que son los árboles, sino como los árboles que están plantados junto a las corrientes de las aguas. Esas aguas que dan esa hidratación a las raíces, ¿verdad?
de esos árboles, que así estar plantados en Dios nos da tener contacto con esas aguas de vida y que vamos a echar esas raíces profundas. Dice, no verá cuando viene el calor. O sea, esas temporadas cuando nosotros estamos hidratados espiritualmente y que esa hidratación produce una hidratación en nuestras áreas del alma, ¿verdad? Emociones, voluntad, pensamientos, decisiones, sentimientos. Cuando venga el calor, cuando vengan esas temporadas difíciles, no lo veremos. Vamos a estar totalmente hidratados para pasar esas temporadas, ¿verdad? Para poder vivir adecuadamente esos momentos difíciles. Dice, no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará como verde, hidratado, o sea, con esa hidratación de esa producción adecuada, ¿verdad? De los nutrientes que produce el estar hidratado, ¿verdad? Los beneficios. Entonces siempre estarán verdes, o sea, siempre con vida. Eso que decía Jesús se convertirá en una fuente de agua viva que brotará, ¿verdad? Desde el interior de cada uno de nosotros. Entonces, y dice, y no dejará de dar fruto. O sea, totalmente manifestando, así como nosotros podemos ver a nivel corporal, ¿verdad? En este órgano que te digo que es el más grande del cuerpo, que es la piel. Cuando estamos hidratados decimos, mira, o sea, esa persona se nota que tiene agua, ¿verdad? Incluso hay doctores que hacen la prueba de que te levanten la piel y si se te levanta así que o sea, que la levantas y queda el cuerito, pues, o sea, en la piel así que la despegas, ¿verdad? Dicen, estás bien deshidratado. Pero cuando la gente está bien hidratada, tú no puedes o sea, jalar tu piel y que se despegue. Entonces, así también en el área espiritual, ¿verdad? Sumamente hidratados y esto va a provocar a nivel, como te decía, y soy muy, muy reiterativa en esto, a nivel del alma, vamos a estar muy bien, muy, muy bien. Entonces, ¿no te gustaría vivir en esta constancia de hidratación? Y ya para terminar, te voy a comentar un salmo que en otros momentos con Male he mencionado, que es uno de mis preferidos, ¿verdad? El Salmo 1. Y el Salmo 1 empieza, ¿verdad? En los primeros capítulos hablando de la bienaventuranza de los hombres que no han dado en determinados consejos, ¿verdad? Consejos de malo, que no ha estado sentada en silla de escarnecedores, ¿verdad? Dice, sino que, ¿verdad? En el versículo 3, dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Otro vaso de agua, otra manera, otra agua de la palabra, ¿verdad? Otra agua que te ayuda a estar hidratado, así como las conversaciones con Jesús, las conversaciones con el Padre, con el Espíritu Santo, el tener ese contacto, el beber de la palabra todos los días, dice, sino que medita en la palabra, ¿verdad? De día y de noche, ¿verdad? Esas dosis de la palabra, ¿verdad? Dice, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Sí? Volvemos otra vez al agua. Entonces quiere decir que si yo bebo de la palabra, la leo todos los días, medito en ella, no solamente me quedo en el hecho de leerla, sino que la empiezo a reflexionar, la empiezo a pensar, ¿no? O sea, de una manera intencional, empiezo a pensar en lo que leí, empiezo a meditar, tomo tiempo, ¿verdad? Para estar bebiendo de esa agua viva de la palabra, ¿verdad? Esto va a provocar esa hidratación que me va a hacer tener la misma capacidad que menciona en Jeremías 17, ¿verdad? Voy a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, donde la hoja no cae, ¿verdad? Y dice al final, y todo lo que haga, o sea, la persona que se hidrata con la palabra, todo lo que haga va a ser prosperado. Entonces, ¿cómo me voy a hidratar a nivel corporal? Pues bebiéndome mis 8 vasos de agua diario, va a traer un beneficio a mis órganos, va a traer un beneficio a nivel de mi cerebro, va a traer un beneficio a nivel capilar,
piel, ¿verdad? Auditivo, digestivo. O sea, es orgánico el beneficio que el agua hace en el cuerpo de las personas. Si tenemos un mayor, ¿verdad?, esfuerzo físico, entonces vamos a beber un poco más de agua. Si hace mucho calor donde vivimos, ¿verdad?, incluso si usamos cierto tipo de ropa que nos provoca sudoración, pues también vamos a beber más agua, ¿verdad? Y si somos gente que hay gente que suda mucho, más de lo, aunque no haga ejercicio, ¿verdad? Es una gente que suda mucho, pues necesita más cantidad de agua, ¿verdad? Y evitar una deshidratación. Recordemos, a nivel corporal, no dejemos que nuestro cuerpo sienta sed. Estémoslo hidratándolo, no lo dejemos deshidratar. A nivel espiritual, que va a traer una repercusión a nivel del alma. Un beneficio que si yo me hidrato a nivel espiritual, mi alma va a estar hidratada, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Intencionalmente, así como voy a adquirir el hábito del agua, intencionalmente voy a adquirir mis hábitos de conversación con Jesús, de conversaciones sencillas, sinceras, cotidianas, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo que habitan dentro de mí y que son los que provocan esa fuente de agua de vida que brota para vida eterna desde mi interior y que va a beneficiar también a otras personas. En mi vida propia, ¿verdad? Pero también a otras personas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a decidir, como te comenté, tener esas conversaciones, ¿verdad? Con nuestro Dios, dejar nuestra confianza en Él. Y vamos a empezar también a tener esas prácticas, es de estar leyendo la palabra, pero vamos a brincar de la lectura a la meditación, a la reflexión de la palabra, ¿verdad? Para que podamos vivir lo que dice este Salmo 1, que dice que si nosotros meditamos en esa fuente de agua que es la palabra, seremos nosotros, es como esos árboles que están plantados a la orilla de los ríos, ¿verdad? Bebiendo en las raíces de esa agua que le produce que tenga fruto, que le produce que florezca, que tenga la hoja verde, que esa hoja verde no cae, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar a nivel espiritual y a nivel del alma? Que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, va a prosperar. Y esto significa hombres y mujeres totalmente hidratados con el agua de la relación con Dios, a través de las conversaciones con ellos y a través de la meditación de la palabra. Entonces, te animo, ¿verdad?, a empezar un proceso intencional, planeado, agendado, de hidratarnos a todos los niveles. Recuerda, en Momentos con Male abarcamos este diseño de Dios que es que somos tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. No podemos nada más enfocarnos en uno. Es sabio enfocarnos en las tres áreas para poder llegar a nuestro Dios y rendir buenas cuentas. Seamos personas hidratadas. Bendiciones. Y nos vemos en otro Momento con Male. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.